Podcast oficial Club Negocios Unidos de Tlaxcala, patrocinador oficial Impulso Digital MX. Las opiniones vertidas en este espacio son exclusivamente responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la producción. ¿Qué de esos tres va a ser? Sí, todo se dio, ya estaba seleccionada la escena de gastro, estaba reuma y medicina, pues dije reumatología, dije cómo lo veo yo. Dije, el servicio me gusta y decidí por el servicio. O sea, realmente también influyó mucho de tomar yo nefrología por el área donde yo estuve en ese momento, dando ese plus. Y ya cuando llegas a la especialidad, pues es mucho más el impacto. O sea, te obliga, no es que te obligara, pero sí tienes que buscar algo más. Entonces, yo cuando estuve en la parte de diálisis allá, pues hay que analizar este tipo de filtro para ver cómo se limpia la sangre. Entonces, eso te va a 50,000 pesos, 50,000 personas sí poder ser especial. Eso es difícil, entonces no cualquier persona va a tener esa oportunidad de tener mucha actitud, coraje, disciplina y evolución. Y lo que decía, los últimos 5 años, o sea, estamos hablando que sí, los últimos 5 años han cambiado nuestra práctica médica en relación a la especialidad, ¿no? O sea, los nuevos fármacos, las nuevas terapias, pues ya no, antes hablamos de detener el daño, de ya no avanzar, antes estamos hablando de revertir el daño. El doctor Abajex, que trabajaba en la universidad, si tú vas a ser el doctor bueno y yo el malo, yo no puedo hablar que mi forma de ser, y mi formación pues tampoco me dio eso, ¿no? Claro, cada quien tiene su experiencia y si hay compañeros que sí la pasaron fatal en sus residencias, con decisión de especialidad, que pues sí te toca sufrir, ¿no? De la verdad que no tuve esa parte. Ahora mi información fue distinta. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio más del podcast Club Negocios Unidos de Tlaxcala, donde convergen empresarios, emprendedores, dueños de negocios, líderes de opinión popular y profesionistas que están impactando de manera positiva no solo a Tlaxcala, sino a México entero. Hoy tenemos a un invitado muy especial, referido de nuestro querido amigo, el doctor Eduardo Hernández. Y precisamente tiene una trayectoria impresionante con el que hoy contamos la presencia de nuestro querido amigo, el doctor Mario Jiménez Hernández. Bienvenido. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que la trayectoria que tienes es impresionante. Muchas gracias. Y creo que vale la pena pues, mencionar un poquito sobre la formación académica. El doctor es especialista en nefrología, ¿cierto? Así también, pues obviamente es investigador y académico. Ya desde estamos hablando que poco más de 15 años ya en este tema. Desde que yo estaba estudiando medicina, me gustó no solamente estudiar como era la licenciatura. Tuve la oportunidad de tener un amigo que empezó a guiarte en el tema de la investigación médica. Y pues ya más o menos en este rumbo ya tenemos una trayectoria, poco más de 30 artículos publicados, participando en libros y pues transmitiendo esta idea hacia los alumnos. Como bien lo mencionan, soy académico, también ya con 7 años más o menos en este punto, profesor en la Universidad de las Américas Puebla, en materia de nefrología y fisiología, que es una de las partes más importantes de la medicina, es la base, como decirlo. Y sí, un gran pues gusto por ser partícipe, no solamente de atender pacientes, sino también en la parte de investigadora y pues, transmitir el conocimiento. Y la verdad es que me parecía muy curioso. Obviamente, el hecho de dedicarse a la investigación, vamos a ir desmenuzando un poquito más, que nos vaya contando sobre su experiencia, doctor. Pero también dentro de lo que estábamos viendo su trayectoria, usted desarrolló un doctorado en medicina en la Universidad de Barcelona. Mira, como te comentaba, en la carrera tuve la oportunidad de un profesor que venía de allá, o sea, de Barcelona, es mexicano, pero con muchos años viviendo allá, es reumatólogo, el doctor Mario García Carrasco, una personalidad ya retirada en este momento, y fue el que de alguna forma me convenció, sabiendo cómo era la forma de enseñar allá, la importancia que tenía, sí, ver algunas otras cosas más allá de nuestro país. Tuve la oportunidad de irme desde el 2008 a la ciudad de Barcelona, hacer mi internado. Posteriormente también hice el servicio social, que es parte de la formación de un médico general. Y pues ya estando ahí en el hospital, que es el Hospital Clínic de Barcelona, uno de los, podría decirte, sin ser tan
de presunción, entre el primer y segundo lugar del mejor hospital de España. Entonces, pues estando ahí, la verdad me enamoré de lo que es la escuela de medicina, así como el hospital, y por eso decidí regresar a hacer la especialidad allá. Entonces, pues a prepararse, ¿no? A estudiar de 7 de la mañana a 2 de la mañana, no te puedo mentir, durante un año, para poder pasar ese examen. Solamente entran 600 extranjeros, hablando de ese entonces, en el 2010, alrededor de 14, 15 mil aspirantes, solamente entran 600 personas. Pues en este caso era estudiar, ¿no? Como es estudiar, y afortunadamente se logró en la primera oportunidad, y hice la especialidad allá. Soy nefrólogo de especialidad. Es una de las materias, una de las ramas de la medicina interna, en este caso de las enfermedades renales. Y en este punto, pues decidí tomar esa especialidad porque, pensando que la verdad nunca me imaginé llegar a quedar allá, a vivir allá. Sí, tenía toda la intención de irme, prepararme y volver a mi país, ¿no? Y pues la enfermedad renal era de las enfermedades, bueno, es una de las enfermedades más importantes en el mundo. Estamos hablando que el 10% de la población mundial sufre este padecimiento, 1 de cada 10 personas, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Entonces, sabiendo que iba a ser una buena oportunidad para poder regresar, tomé la decisión de hacer esta carrera. Y la forma de cómo te enseñan en la universidad y en el hospital es a través de enseñar. O sea, te enseñan que tú debes de enseñar. Entonces, ese era todo el ciclo. Entonces, también tuve la oportunidad de dar clases ya, mientras mi formación como especialista en la universidad. O sea, a partir del tercer año de especialidad, ya también ya participaba yo dando clases en la Universidad de Barcelona, y eso te va, ¿no? ¿Qué otra cosa sucedió? Pues ellos te dan la oportunidad de la investigación. El Hospital Clínico es uno de los hospitales más importantes en investigación, sobre todo en enfermedades renales, en diálisis y trasplante renal. Entonces es un equipo conformado, éramos casi alrededor de 35 nefrólogos en un hospital, o sea, lo que es muchísimo. Son 35 nefrólogos, está en todo el estado de Puebla, más o menos. Sí, no somos tantos en Puebla, pero te dan la oportunidad de investigación. Entonces eso te abre la oportunidad, o mejor dicho, te siembra la semilla, porque eso te da lugar a que pues no puedes estar quieto, o sea, no puedes ser pasivo en este mundo. Y entonces de ahí surge la inquietud, ¿no? Y la universidad te brinda ese punto. Estás haciendo especialidad y al mismo tiempo la investigación, y vamos a decir, te premian con el doctorado, ¿no? Entonces matas 2 pájaros de un tiro, porque pues en 5 años tuve los 2 grados, el grado de especialidad y el grado de doctorado. Entonces, por el Hospital Clínico de Barcelona, y en la base de la universidad como tal. Entonces, pues yo creo que de ahí ya la semilla ya la tenía yo sembrada. Empecé ahí con el doctor Mario García Carras, por reumatólogo, que al día de hoy pues ya es dentro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el mayor grado, que ya es emérito, es decir, que tiene más de 200 publicaciones, libros, participantes. Entonces, en ese caso, pues sí, es algo que te motiva y te pone el ejemplo, ¿no? Entonces, vas copiando esos patrones, que creo que son copias, vale la pena poder hacerlo. Y en este caso, de ahí surgió la oportunidad de conseguir los 2 grados. Qué increíble historia, muchísimas gracias. Sí. Creo que la verdad es que ese tipo de oportunidades y también el hecho de tener médicos tan preparados, podríamos llamarlos especializados aquí en México, es un privilegio, es una oportunidad grande que no cualquiera tiene la oportunidad de afrontar ese tipo de preparación. Y precisamente ahorita en la primera fase queremos conocer un poquito la historia detrás del éxito, la historia detrás de la bata. Claro, sí. Y precisamente en este apartado, la sección número 1, nos gustaría conocer cómo nace esa vocación por la medicina, ese impacto por la investigación. Y precisamente la primera pregunta de hoy es: ¿en qué momento nace en este caso tu vocación por la medicina, y qué te llevó a elegir la nefrología como especialidad? Es bien interesante. Yo creo que el camino te lo va marcando. O sea, yo creo en el tema del destino. Para algo estás en el mundo, y cuál es tu objetivo. Fíjate que, bueno, yo en la preparatoria soy amante del fútbol, me encanta el fútbol,
de Chivas al corazón. Entonces, pues, mi intención desde muy joven, secundaria, prepa, era dedicarme a jugar fútbol. Ese era digamos, mi primer punto, ¿no? ¿Qué sucede con el paso del tiempo? Bueno, justamente ya tengo la oportunidad, porque sí pude jugar aquí en Tlaxcala de forma, digamos, profesional, pero sí estuve entrenando durante un par de años, jugando ya con los Lobos de Tlaxcala en ese entonces, en el 2000, te gusta, no, 2000, 2001, más o menos. Entonces, en ese caso, pero sucede y es lo que te marca. Yo creo que siempre uno tiene un camino. Mi abuela se enferma y yo estaba listo, porque en ese entonces abrió la Universidad de Pachuca de fútbol. Entonces dije, por allá me voy, tengo un amigo que vive allá, me voy con él. Y me gustaba el tema de la arquitectura. Pero no lo tenía, digamos, era algo, pero yo me quería dedicar a intentar esa parte del fútbol en este punto. Pero justamente mi abuela tiene una enfermedad del corazón, sufre de una embolia, en este caso, un tema lo que se va al cerebro, y se pierde la movilidad y el del habla, y a mí me toca en esa etapa, ¿no? Yo tenía una muy buena cercanía muy fuerte con ella. ¿Qué sucede entonces? Pues cuando te enfrentas a ese problema y no sabes qué hacer, porque se nos desmayó en casa, perdió el conocimiento, y nadie sabía qué hacer. Le llamamos a la Cruz Roja, tardan 10 minutos, pero pues la sensación nadie te la quita, pasar una eternidad en ese entonces. Sucede esto, obviamente ya me acerco con ella, la cercanía era bastante, y pasa, ¿no? Afortunadamente sale en un primer evento, pero desgraciadamente un segundo, porque estamos hablando de un par de meses y perdió la vida, desgraciadamente. Pero en ese inter me quedé con esa sensación de, ¿qué pasa si alguien que está cerca de mí no puedo saber cómo actuar? Entonces resulta que en ese caso tengo la oportunidad de entrar a la Cruz Roja, soy paramédico también, aquí en Apizaco. Entonces en ese entonces tomo un curso de 6 acciones de primeros auxilios, ¿no? Entonces me gusta, y el jefe en ese entonces era el ingeniero Armando, no me acuerdo ahora mismo su apellido, pero me dice, en ese entonces era como el jefe de aquí, de la Cruz Roja en ese entonces, y me invita y me dice, ¿sabes qué, Mario? Pues, bueno, tienes 17 años, me dice, ¿sabes qué? Vamos a abrir un curso de paramédicos. Durante un año estudio la carrera de urgencias médicas, estaba yo en tercera preparatoria, me gustan, me subo a las ambulancias, tuve redes, pues, bueno, de ver accidentes de todo tipo, ya te imaginarás, durante un año. Y justamente resulta que en mi primer servicio, es una persona, un albañil que se cae de 2 pisos, trauma craneoencefálico, y me toca llevarlo a mí, literalmente, junto con otros compañeros, a la Universidad de Puebla, al Hospital de la Universidad de Puebla, que ahora tengo la oportunidad también de trabajar ahí. Sí. Entonces, en este caso, pues cuando llego y el mundo del hospital y empiezo a ver y veo a los médicos, pues sí me quedé así, no, pues, esto me gusta. Y entonces, pues ya, de ahí surge, ya me preparo para el examen de medicina. En ese entonces, pues, la Universidad Autónoma de Puebla, pues, era digamos, la que tenía el reconocimiento. También estaba la UPAEL, pero la verdad es que, pues, uno buscaba ir a esa universidad, ¿no? Y bueno, se dio una oportunidad, pero justamente ese punto me marcó. Si mi abuelo a lo mejor no hubiera pasado, a lo mejor se hubiera tomado todo. Mi papá es abogado, mi mamá es contadora, y en la familia hay un montón de abogados. Entonces, en este caso, también dije, bueno, pues, a lo mejor por ahí también puede haber. Pero de esa manera surgió. O sea, eso fue lo que me marcó, y decir, ¿sabes qué? Pues el día que pase y tenga que actuar, pues lo voy a hacer. Y bueno, pues también vino la pandemia, y eso también en ese momento dije, pues para eso estaba yo preparado. Atendí a mi familia, me tocó atender a la boda de mi esposa. Desgraciadamente, pues fue una enfermedad brutal que llevó la vida de varias personas, pero ahí estabas, ¿no? Entonces dije, bueno, si tengo que ser yo el que tengo que tomar decisiones, pues tengo que estar preparado, tengo que de alguna forma dar esto, ¿no? Y sí, así fue como la situación se dio. ¿Y por qué nefrología? Bueno, en este rubro, la medicina interna, a mí me gustó estudiar mucho. En ese entonces, en la universidad, la verdad que creo que tenía una gran debilidad en las prácticas clínicas. Entonces, en la UAP no nos daban esa opción de ir mucho a quirófano. Entonces, literalmente me dediqué, me gusta mucho leer, entonces estudiar. Y justamente dije, bueno, ¿qué me gustaría a mí dedicarme? No me gusta mucho el tema médico, el diagnóstico.
No sé si has visto, bueno, seguramente sí, la serie de Doctor House. Oh, sí, por supuesto. Él es nefrólogo. Entonces, en este caso, ¿por qué nefrología? Porque tú reúne todas las especialidades. Pero claro, te enfocas en un punto. Pero para ser nefrólogo, pues necesitas saber de corazón, necesitas saber de pulmón, necesitas saber de enfermedades autoinmunes, como la reumatología, necesitas saber de prácticamente un poco de todo. Entonces te vuelves, no es que seas todólogo, pero sigues estudiando, o sea, finalmente tienes que saber cómo va el tema cardiológico, cómo va el tema endocrinológico para que tu tratamiento sea un eficaz, ¿no? Entonces esa parte me gustó. Ahora, cuando estuve en la Universidad de Barcelona y en el Hospital Clínico tuve la chance de rotar en el servicio de nefrología por un mes nada más, ¿eh? Pero me encantó la manera de cómo también el tema humano. Y yo creo que eso también marcó mucho, o sea, de ver cómo el jefe de servicio trataba a los médicos de staff y luego cómo era el ambiente entre residentes. Dije, no, pues esto me gusta. O sea, finalmente, entonces, realmente, en gran parte, el decidir por esa carrera también fue del hospital, porque yo quería estar en ese hospital. Es difícil. Contaban que es uno de los hospitales más importantes de España, y para estar ahí, pues sí tienes que tener un número alto en el resultado del examen MIR. Entonces, afortunadamente tuve un buen promedio en la universidad. Eso también me ayudó un montón para tener, digamos, una cierta puntaje extra para poder aspirar a eso. Y cuando vas a seleccionar la plaza de especialidad ahí en España, te sientan en un auditorio y te dijeron, ya pasaste el examen, perfecto, te sientan. Y entonces ahí es, pues, ¿qué especialidad quieres? Y tienes que decidir en ese momento. Entonces, a lo mejor en ese punto, la persona que estaba delante de ti quiere la misma que tú y la misma serie, entonces tienes que tener inmediatamente una segunda opción, pero así, ¿no? O sea, porque no te puedes pensar, a ver, que en ese entonces te dan un periodiquito todos los días. Yo elegí en el segundo día de mí, y entonces, pues ya vas seleccionando, ¿no? Que cardiología, todas estas especialidades. Entonces llega el momento en que dices, ojalá, ¿no? Yo quiero estar en un hospital. Y bueno, sí, tenía tres opciones, que era gastroenterología. Mi hermano terminó siendo gastroenterólogo, él está en España todavía, vive allá en la Universidad de Barcelona. Bueno, en el Hospital Babelón, que es la Universidad Autónoma de Barcelona, digamos, pero la privada de allá. Y estaba esa especialidad, estaba también reumatología, que ya llevo una trayectoria por haber trabajado con este doctor amigo. Y al final, pues, nefrología estaba ahí. Entonces, sí, nefrología, cualquiera de esas tres va a ser. Sí. Entonces, no se dio, ya estaba seleccionada la especialidad de gastro, estaba reuma y medicina, pues dije, de reumatología, dije, ¿cómo lo veo yo? Dije, el servicio me gusta y decidí por el servicio. O sea, realmente también influyó mucho que tomara yo nefrología por el área donde yo estuve en ese momento. Y el hospital sabía que me iba a pasar muy bien, y la verdad que sí, la verdad que los 5 años que estuve de residente fue la mejor etapa de mi vida, que la repetiría cientos de veces, porque el estar allá, no solamente aprendí, sino también familia, también amigos que se encuentran en mi familia en ese entonces, y eso fue la forma de nefrología. Y bueno, y terminé tomando la verdad que una mejor decisión. Me encanta esta especialidad, me gusta mucho la atención que tengo con el paciente. Son pacientes complejos, pero cuando un paciente llega con una enfermedad renal, te das cuenta que son 2 o 3 patologías las que están presentes. O sea, no solamente el riñón es la consecuencia de ese daño. Entonces, sí, el tema de sobrepeso, hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, pulmonares, enfermedades infecciosas. Cuando yo doy clase, les digo que es el libro de medicina interna, que son 3.000 páginas. Esas 3.000 páginas van a caer en el riñón en algún momento. Entonces, en este punto no, fue una gran decisión, y me encanta estar preparando, estar estudiando, y creo que sí fue la mejor decisión. La nefrología es una enfermedad donde también tiene 3 áreas. Tiene nefrología, que es el diagnóstico, el tema de Dr. House, que tienes que ponerte a pensar a ver qué es lo que llegó a dañar a esto, y ahí te vas, no es un reto diagnóstico. Desgraciadamente la enfermedad puede avanzar, puede llegar tarde el paciente, y pues la enfermedad avanza, y en este punto se considera como enfermedad renal terminal. Pero gracias a la tecnología, a los avances médicos, pues tienes el chance de darles esa oportunidad de vida que se llama diálisis. Entonces, ese es otro mundo. Ya manejar a un paciente en diálisis también es complejo, que requiere que tienes que tener algo así números bien especificados para mejorar la calidad de vida. Es decir, ahí sí tienes que estar checando cómo se comportan
elementos tan que a veces no tomamos en consideración, pero que si el sodio cambia, que si el potasio cambia, que si en este caso la hemoglobina, todo eso marca un pronóstico en el paciente. Entonces, tienes que ajustar los parámetros en las máquinas y el tratamiento médico de una forma muy precisa, o sea, y es personalizado. O sea, en este caso ya no es como una receta de pastel que dices, un paciente en diálisis requiere eso. No, eso hace muy difícil los tratamientos por ejemplo, para la presión arterial se vuelve un reto porque el envejecimiento del sistema vascular en este tipo de pacientes es acelerado. Estoy hablando que si un paciente cae en diálisis a los 30 años, sus vasos sanguíneos tienen 60 años de edad. Entonces, la rigidez que tienen, el corazón, cómo se comporta y todo eso, hace que los pacientes requieran de 4 a 5 medicamentos para poder llegar a controlar su hipertensión, ¿no? Entonces, sí, es una medicina de precisión. Claro está que si un paciente se enferma no le puedes dar cualquier medicamento. ¿Por qué? Porque tienes que pensar que ese medicamento puede causar toxicidad si no se llega a eliminar de su organismo, ¿no? Entonces, sí me ha pasado en un par de diciembres que he tenido pacientes que llegan al hospital somnolientos porque les dieron un medicamento antigripal que venden ahí en la farmacia y en este caso terminan por intoxicarse. Entonces pasan 4 días sin despertar y entonces obviamente la familia se pone preocupada. Entonces no es sencillo tratar este tratamiento. Y después se viene la parte que se llama trasplante, que es la otra área de la nefrología. Y en este también es otro mundo, porque ahora te encargas de que ese riñón que ha recibido esa persona pues sobreviva la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde la tecnología, el avance farmacológico ha permitido que los riñones que antes duraban 10 años, no te duren obviamente el triple en este caso, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un reto porque pues desgraciadamente son órganos que ya tienen una vida, ya de alguna forma son riñones ya maduros, unos que no van a regenerarse. O sea, le estás dando la oportunidad a un paciente de tener una mejor calidad de vida, pero tienen como grandes consecuencias. Reciben medicamentos para evitar el rechazo, los ponen en un riesgo alto de infecciones, en un riesgo alto de desarrollar tipo de tumores. Entonces tienes que estar vigilando constantemente, revisando. Y bueno, es una parte muy linda porque yo me dediqué, después de la especialidad, estuve 3 años allá todavía trabajando en la parte de trasplante. De hecho, ya tenía yo una plaza asignada, pero el doctorado me convenció, me seguí en la parte de investigación. Pero si no, yo andaría por Mallorca, porque ya tenía ahí una oferta de trabajo. Pero bueno, todo será por algo, la verdad. Entonces, en este punto, trasplante sí es otro boleto y es hermoso, la verdad, lo podría semana. Cuando le dices, venga al paciente, tengo un riñón para ti, ¿no? Entonces le cambias la vida, o sea, pones emoción. Todo el equipo de trasplante estamos muy contentos ese día y preocupados porque las cosas vayan bien. Y cuando tú entregas la noticia de que tengo el riñón para ti, que es el riñón de tu vida, y ves cómo la vida cambia del paciente que está en diálisis, obviamente, con muchas comorbilidades, cambia, ¿no? Entonces esa parte del trasplante vas viendo cómo las personas tienen una segunda oportunidad de vida en este caso, ¿no? Y esa es una gran limitante, y eso también aquí en México es porque quise regresar que tengo que hacer algo en esa parte, ¿no? El tema de trasplante. Desgraciadamente la infraestructura es lo que limita, es un equipo brutal para poder tener un equipo de trabajo de trasplante. Desgraciadamente la parte pública, pues eso es una realidad, no tiene los medios suficientes para poder lograrlo. Sí se hacen trasplantes, pero no a la demanda que hay. La última lista de demanda de trasplante estamos hablando que son 30,000 personas esperando un riñón. Y pues si hablamos, por ejemplo, de Tlaxcala, hablamos de Puebla, pues no son más allá de 100 trasplantes en un año. Entonces, en este caso, pues, eso limita muchísimo, ¿no? Entonces, son pacientes que sí requieren una atención médica integrada. Entonces, no solamente el nefrólogo es el que los ve, sino nos apoyamos del cardiólogo para estar dándole una mejor calidad de ese corazón, porque decía, el envejecimiento cardiovascular es muy rápido. Entonces, eso es lo que hay que estar muy pendiente, eso es lo que marca si el paciente puede entrar al trasplante. Entonces, pues sí, es un equipo multidisciplinar. Entonces, la nefrología tiene eso, tiene un gran alcance, tiene varias ramas. Todavía, con este tema, ya hay nefrólogos que se dedican a la parte de intervencionismo, que es decir, ya somos también parte quirúrgico, tomando biopsias renales, colocando accesos vasculares para que la sangre se pueda limpiar. Son catéteres que van directo al corazón, están dentro del corazón, entonces obviamente requiere cierta precisión, entrenamiento. Entonces, esa parte de intervención, de la intervención también es atractivo como especialidad,
porque ya no solamente es que estás atrás de un consultorio, de un escritorio, ¿no? Wow, qué impresionante. Y creo que todo ha ido de la mano, desde la experiencia que nos compartes con tu abuelita, ese deseo que tuviste de no, yo necesito saber hacer algo, y luego la Cruz Roja, cuando llegas al hospital, después de que se accidentó esta persona, y después cuando estás en las prácticas y te toca nefrología, y de alguna manera tu trayectoria, tu gusto por lo que haces. Y pero tengo una pregunta que no viene en el programa. Cuando empezaste, ¿creíste o más bien visualizaste qué tan lejos ibas a llegar? No, la verdad no, pero siempre, en este caso, bueno, la educación que recibí por parte de mis papás, tengo una frase que me encanta, la transmito a mis hijas, a mi hijo, en este caso es la constancia y la disciplina. Entonces, en este caso, eso fue lo que me ha marcado y creo que sí, desde que he sido pequeño, sí soy disciplinado en la parte académica, la verdad que sí me gusta mucho estar bien preparado en esa parte, constantemente estoy leyendo, en este caso sí buscando información nueva, actualizada, y haciendo todo el plus, ¿no? Porque en la consulta no solamente les doy el tratamiento médico, sino también les hago la importancia de ver el tipo de alimentación, actividad física que tienen que contar. Entonces, gracias a las nuevas herramientas que tenemos al día de hoy, pues sí, vas juntando todo eso, entonces el plus, ¿no? Entonces, en este caso, pues, ¿qué puedo decir? Sí, de una manera, la decisión fue de esa manera, fue tomada. Wow, está muy increíble. Precisamente me gustaría que nos contaras, ahora en esta parte, creo que mencionabas sobre la investigación, cómo tuviste esta oportunidad en la Universidad de Barcelona, y precisamente nos gustaría que nos contaras qué significado tiene para ti esta parte de estar o formar parte del Sistema Nacional de Investigación. Es bien complicado entrar y mantenerte en ese sistema. La verdad, en este año me toca la renovación y y los criterios son fuertes. O sea, si tienes que mantener una constante publicaciones, participar. De hecho, uno de los comentarios que me hizo un revisor cuando fue mi evaluación fue que tienes que tener redes sociales. Dice, ¿por qué redes sociales? Si es que tienes que difundir conocimiento, digo, bueno, pues yo cada congreso que voy, pues he tenido la oportunidad, y afortunadamente, gracias al apoyo de la Universidad Autónoma de la Oficina Universitaria de Puebla, allí en la UAP, junto con la Universidad de las Américas Puebla, voy cada año a presentar trabajos que los alumnos también, bajo mi dirección, han hecho al congreso más importante del mundo, que en este caso es el Congreso Americano de Nefrología. Pues desde el 2020, cada uno hemos tenido la oportunidad. Y bueno, pues eso, ¿qué más es difusión? ¿No? Pues estamos difundiendo conocimiento a nivel mundial. Pero no, entonces en este caso, el Sistema Nacional de Investigadores te pide eso. Y no es como, digamos, a lo mejor algún comercial. Desarrollé apenas mi canal de Twitter, en este caso, y es desde noviembre, más o octubre de este año, y empiezas, y te metes, y ahí vas viendo más o menos, y de hecho, ahí sí tienen la oportunidad de verlo, se van a enterar un montón de información de medicina, tanto de nefrología como de fisiología, de otras especialidades, ¿no? Pero es esa parte. Entonces, la investigación de alguna forma sí consolida al médico, en este caso, porque te obliga a innovar, a buscar más allá de lo que viene en los libros, y te das cuenta de, pues, que tienes un montón de herramientas, ¿no? Entonces, en este caso, hay que aprovecharlas. Nosotros allá en el hospital universitario tenemos, bueno, yo coordino la unidad de hemodiálisis, tenemos alrededor de más de 80 pacientes que están haciendo hemodiálisis, más de consulta externa, de diálisis peritoneal, todo esto. Entonces tenemos mucha información, muchísima información que se tiene que analizar. Hace 2 años presentamos un trabajo allá en Filadelfia y sobre una propuesta que se tenía de un score para ver el impacto que tiene la anemia en estos pacientes con enfermedades cardíacas, y que son enfermedades que no se manifiestan. O sea, finalmente el paciente, cuando se encuentra, te dice que más o menos bien, pero por dentro las cosas no están bien. Entonces, esos números y esos scores permiten tomar una mejor decisión, ¿no? Entonces, pues eso es bonito. De repente, cuando tú das tu granito de arena y dices, mira, pues al día de hoy la anemia sigue siendo un impacto importante, pues esta herramienta te puede ayudar para tomar una mejor decisión. Y así cosas de ese tipo. Entonces, gran parte influyó, en este caso, para desarrollar la investigación,
por la formación que tuve y por el contacto con este gran amigo, el doctor Mario, pues ya yo me iba desde el tercer año de carrera ya al consultorio, y en lo que antes era San Alejandro, que se cayó ahí en Puebla, y me iba todas las tardes, terminaba yo mi escuela y a las 4 de la tarde estaba yo ya en el consultorio del doctor ayudándole a hacer las recetas a mano y aprendiendo un montón porque son pacientes con enfermedades complejas como lupus, vasculitis, que son enfermedades sistémicas, que si no las atiendes pronto te gana la enfermedad. Entonces esa parte, desde la recolección de datos, que es ahí donde estás picando piedra, pues vas ganando, ¿no? Entonces sí tuve la oportunidad de hacer mis primeros artículos durante la carrera de medicina, y pues eso te va gustando, te va dando ese plus. Y ya cuando llegas a la especialidad, pues es mucho más el impacto. O sea, te obliga, no es que te obligara, pero sí tienes que buscar algo más. Entonces, cuando estuve en la parte de diálisis allá, pues hay que analizar este tipo de filtro para ver cómo se limpia la sangre. Entonces, eso te va a marcar. Entonces, es un montón. Y gracias a esa oportunidad de todas las personas que vas conociendo, tú vas formando redes, amigos que hasta la fecha todavía tengo contacto con ellos. Todavía se sigue trabajando de forma conjunta, publicaciones hace un par de años todavía con ellos en la universidad. Entonces, es bonito esa parte. O sea, finalmente creo que el médico que está estudiando al día de hoy, si no realiza ese punto de buscar más allá, de participar, de análisis de datos, te quedas corto y la medicina ya no puede ser así. Y bueno, ya a nivel curricular ya te lo exigen, porque si tú quieres llegar a ser la especialidad, por ejemplo, aquí con un instituto en la Ciudad de México, por ejemplo, en el Hospital Nacional de Nutrición, pues el currículum es lo que te va a hacer poder entrar a ese hospital, aunque hayas salido de cualquier universidad de alto prestigio, con 9.8 de promedio. Si de estatura lo tiene 9.5, pero tiene 4 o 5 presentaciones de un artículo publicado, te jalan a ti, ¿no? Entonces, curricularmente sí es necesario esa parte. Y ya entrar al sistema de investigadores, bueno, fue el plus, que desde ese entonces siempre dije, bueno, si ¿qué estoy haciendo? Pues tengo que entrar a este sistema. Yo llevo 5 años en el sistema y ya que está publicando, si te presionas desde que tengas, no soy muy afín a ese tema, porque poco tiempo también se tiene todo ese, una buena cámara, basta todo eso, ¿no? Tiempo para hacer el TikTok o el Instagram, todo este rollo, ¿no? Luego el Instagram Twitter me gustó mucho porque es de lo que yo leo en esa mañana, que leo parte de artículos a lo mejor cuando estoy en la universidad, saco 3 o 4 ideas y los plasmo. Entonces eso es para decir muy bien, ya no se ha ido, se va difundiendo de esa manera, ¿no? Entonces es un reto de investigación, pero creo que vale mucho la pena. Y ya, bueno, sí, como todo, como digo mis alumnos, todo llegará, no es que la parte económica, pero sí se puede dar una retribución en ese contexto, ¿no? Entonces también digamos que es el premio que te dan. Tampoco es que sea México uno de los grandes investigadores, que me limita mucho, y creo que esa parte es fundamental y se necesita a fondos para poder descubrir nuevas cosas. México tiene una gran población que podríamos obviamente analizar y ver cómo mejoramos esta parte, ¿no? Pero desgraciadamente también los fondos se han cortado. De hecho, el Sistema Nacional de Investigadores tiene ahora mismo un gran problema porque sí apoya, y bueno, a lo mejor está mal, ¿no?, en este sentido, pero tienes que ser parte de una institución pública para poder acceder a ese sitio, lo cual pues yo creo que eso no es lo correcto, porque no estés en esa universidad. Estoy en la gracias a Dios, tengo la oportunidad de estar en 2 instituciones, una pública y una privada, y tengo la acreditación por parte de las 2 instituciones, pero los compañeros que solamente tienen una acreditación de pública, donde tienen un nivel altísimo de conocimiento curricular impresionante, que no tengas la oportunidad de entrar al sistema de investigadores por eso, porque lo constituye la discriminación, y muchos nos amparamos ante esa decisión y esperamos que se cambie en los próximos años para que todo el mundo tenga derecho, pues, más allá de la condición económica, pues, el reconocimiento que se tiene por parte de este sistema. Sí, totalmente. Y que también de alguna manera son los grandes impulsores del crecimiento y de ir obteniendo mucho más información, ir progresando. Sí. Y muchísimas gracias. La verdad es que nos apasiona mucho cómo nos vas contando la historia. Y precisamente creo que va conectando mucho con la clase de profesionistas que nosotros queremos difundir en el canal.
estas personas que tienen vocación, que les gusta lo que hacen, que están impactando. Mencionas dentro de lo que nos comentaste varias partes de no solo de México, del mundo que estás impactando, que lo que decías, ¿no? Obviamente también vamos a dejar las redes sociales de nuestro querido doctor para que lo puedan seguir, para que lo puedan mirar. Creo que es súper interesante todo lo que compartes, que obviamente un capítulo no es suficiente para compartir todo lo que has vivido. Y vamos a pasar a la fase 2, en donde nosotros queremos que nos compartas entre historias, retos, anécdotas. Ya nos has compartido muchísimas que han aportado mucho valor, pero puntualmente creo que esta pregunta nos va a ayudar muchísimo a comprender también esta parte humana de tu persona, obviamente de tu carrera profesional, que es extraordinaria, pero ¿qué retos implica dedicarse a la investigación científica en México y también el compartir artículos, el estar vigente? Pues bueno, en este caso, si me centro en el tema de la enfermedad renal, es una enfermedad que si no detectamos a tiempo, yo les digo a mis alumnos, en este caso, la enfermedad renal es un incendio que hay que apagar pronto. No podemos dejar ahí algunas cenizas o como se dice, estas brasas, porque la enfermedad se vuelve a incendiar y todo eso. Y cuando un riñón se enferma, las consecuencias son graves. Pues la enfermedad es uno de los principales órganos y su principal función es depurar, o sea, limpiar tu sangre de todo lo que tu cuerpo va metabolizando, ¿no? Entonces ahí sí tiene un gran impacto el hecho de decir, sabes que me comí estas papitas, la cantidad de sal, pues va a tener una repercusión brutal, ¿no? En tu organismo. Entonces ahí sí influye muchísimo esa parte. Entonces, cuando te das cuenta de la complejidad del paciente, pues sí, de alguna forma sí tienes un deber y una responsabilidad enorme en estudiarlo, en analizarlo. Decía lo del Dr. House y así la verdad. O sea, cuando estamos ante casos de este tipo es, a ver, ¿qué es lo que pudo haber dañado? O sea, tienen pacientes que incluso el hecho nada más de consumir estos suplementos que de repente te venden, que para el colágeno, que tienen glicógeno, no sé qué, desarrollan un proceso inmunoalérgico en el organismo y el riñón es el que termina sufriendo, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con todo esto. Entonces, sí, de alguna forma la necesidad de investigar, obviamente es importantísimo. México tiene una necesidad muy importante. Tan solo en nuestra región, lo que es Puebla, Tlaxcala, Veracruz, toda esta sección del centro, la enfermedad renal es una de las principales causas de daño y lamentablemente en jóvenes. Estamos hablando que yo el promedio que veo de pacientes a lo mejor es entre los 15 a 40 años de edad, más o menos, ¿no? Y es ahí donde hay que frenar rápidamente el proceso. Claro, está después vendrán las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, pero sí, eso es, hay que hacerlo. O sea, finalmente el fundamento de la investigación sí se necesita. El tipo de agua que estamos consumiendo, el tipo de alimentos procesados, el ambiente que tenemos, no sabemos si realmente todas las fábricas que tenemos alrededor, si tienen, no se ha hecho investigaciones, el gobierno requiere sí o sí meter así que su granito de arena y los fondos necesarios, porque sí tenemos que detectar qué es lo que está pasando y prevenir. Entonces sí, el tema de investigación es fundamental en este caso. Y bueno, ya cuando tienes el paciente, pues empiezas a analizar datos, ¿no? Y ya de alguna forma, pues ya puedes mejorar su tratamiento en este contexto. Pero, pues como todo, mi profesor me decía, un diagnóstico oportuno, el tratamiento va a ser mucho más eficaz, ¿no? Entonces, en este caso hay que diagnosticarlo pronto. Pero, ¿sabes? El problema en este caso de estas enfermedades es que no da síntomas. Entonces, los síntomas cuando aparecen es porque la enfermedad ya está avanzada. Son 5 etapas y cuando dan los síntomas estás en la cuarta etapa. Entonces, pues ya perdiste muchísimo camino. Y eso desde lo vamos plasmando en los artículos, todo lo que hay, ¿no? Pero sería genial poder tener algo que nos permita rápidamente un diagnóstico muy rápido. En ese caso, los marcadores que tenemos también tardan en elevarse. Ese también es un gran punto. El guión hace muchas adaptaciones, pero esas adaptaciones te hacen confiarte. Porque de repente dices, bueno, el riñón, los niveles dentales también, no hay esto. Pero en ese momento empieza a haber adaptaciones. O sea, tú no puedes decir que un paciente con sobrepeso está bien de salud renal, ¿no? O sea, el sobrepeso es la principal causa de daño renal también, porque les explico, tu cuerpo empieza a producir más volumen. Entonces, para entenderlo rápido,
tu cuerpo tiene 5 litros de sangre, pues cuando tienes sobrepeso ya no tienes 5, ahora tienes 6. Entonces ese litro que te sobra, pues obviamente es una sobrecarga de trabajo para tu riñón. Entonces eso se conoce como hiperfiltración. Entonces pueden pasar años, el riñón se adapta, pero pues obviamente, pero en el momento que hay una otra sobrecarga, vamos a decir una gripe o tomas un antibiótico, en ese momento esa sobrecarga se multiplica por 10 y el riñón ahí ya no tiene forma de recuperarse, ¿no? Entonces, por eso se necesita tanto esta necesidad de tener bases, de difundir el conocimiento. Entonces eso, pues no muchos lo saben, ¿no? Tú como médico lo sabes, pero el médico general no lo transmite. Entonces, cuando llegan con nosotros a la cita, pues, ¿por qué no hicimos esto antes, no? Entonces, sí, es imperativo. Es algo fundamental difundir el conocimiento y hacerlo de forma temprana y sembrar la semilla. En este caso, la Universidad de las Américas tiene un programa que se conoce como programa de honores, en donde tus mejores promedios tienen ese premio, vamos a decir, estar como un investigador, ¿no? Entonces eso pues, te permite sí sembrar esa semilla. Claro, sé que no es fácil. A día de hoy ya los jóvenes, creo que en este caso está siendo muy difícil esa parte, porque la tolerancia que se tiene es muy baja, entonces quieren resultados muy rápidos. Entonces en este momento, me acuerdo que mi primer artículo tardó por un año en publicarse, ¿no? Y cuando tienes a los alumnos, oiga, doctor, ¿y qué cuándo se va a publicar esto? No está trabajando, güey. Y los datos, pues, tienes que ir a conseguirlos. Entonces es muy difícil sembrar esa parte, o sea, ya no es tan sencillo. Y son alumnos buenos, son alumnos que tienen un promedio alto, pero ya esa parte de decir, vamos a hacer, no, cuando ya yo no veo ningún alumno a ningún lado y eso que tengo ahí, de ahora, ponte a hacerte las recetas, se firma, o sea, antes yo llenaba las recetas a mano, vamos, el doctor las firmaba, pero poner en friega 15 medicamentos en un platito y estás a orden de laboratorios, y luego ya los doctores los pasando, los registraba yo en el laboratorio, los registraba yo en la libreta, y a casi en la noche me ponía a capturarlos, ¿no? Y todo eso, pues, lleva su historia, ¿no? Pero sí, o sea, es difícil. Creo que sí es una parte todavía que hay que impulsar. O sea, finalmente, creo que esta generación que hay que trabajar mucho con ellos, es cambiarles que sí, que la tecnología es muy bonita, muy padre, ¿no? Hay que saberla usar, no confiarnos de ella, porque también ha habido muchos errores. Yo cuando lo analizo, de repente pongo artículos para poder analizarlos y eso, hay muchos errores que te da toda la inteligencia artificial. No, te inventan información, no de repente si veo esto y voy a ver de dónde sacó esta referencia, la busco, no existe, y le voy a escribir, ¿por qué utilizas esta? Ah, sí, ha habido un error, disculpa, es que, o sea, incluso hasta se disculpa la inteligencia artificial contigo, ¿no? Entonces, en este caso sí hay que todavía, creo que estamos haciendo hacer algo increíble en unos años. Estamos hablando de los celulares, ¿no? Todo el mundo ya nace con celular casi. Entonces nosotros nos gustábamos en ese entonces, hasta los 25 años, ya tengo un celular a lo mejor. Entonces en este caso, pero sí, la tecnología es impresionante, nos va a ayudar mucho a investigar nuevas cosas, a lo mejor a tomar mejores decisiones, pero no podemos todavía depender todavía de eso. Totalmente, muchísimas gracias. Creo que precisamente quiero hacer un anuncio. Todas las entrevistas que salen en el podcast las estamos lanzando al público en general de manera gratuita en nuestra revista Más Impulso. Y pues obviamente esta entrevista va a estar en la revista de abril, la segunda edición de 2026. Creo que el hecho de darle difusión, el hecho de darle esta importancia, este valor que se tiene, primero tal vez como cultura, porque eso va a impulsar obviamente al gobierno a que haga algo, porque también lamentablemente cuántos nos tomamos el tiempo para leer, tanto tiempo que tomó hacer un artículo, la investigación que viene detrás, los años de preparación y cuánto nos tomamos el tiempo para leerlo, ¿no? Entonces lamentablemente creo que eso también sería importante, como bien lo mencionas, de las nuevas generaciones plasmarlo, no solo los que están estudiando medicina, de manera general es una información que te puede salvar la vida, prevenir. Muy lamentable lo que nos comentas, creo que a mí me impactó, ya cuando llegan a tu especialidad, pues es porque ya están en la fase 4, porque ya hay un daño, entonces nos parece bastante increíble cómo lamentablemente pues no tenemos esa cultura de cuidarnos, de prever, ¿no? Sí, la prevención es algo importantísimo. O sea, también incluso somos uno de los pocos países que tienen la cultura de tener un seguro médico.
Entonces, en otras partes del mundo tienes que tenerlo sí o sí, ¿no? Y te cuesta un dineral, claro. Pero pues, lo ves cuando llegan a hospitales y la cantidad de herramientas, la verdad que enfermarse ya es un lujo. Entonces, en este caso, los medicamentos, la atención, estudios, se vuelve algo que puede, pues sí, dejarte en las ruinas si no tienes ese tema, ¿no? Entonces, como todo, es mejor la prevención, hacer un diagnóstico, aprovechar estas jornadas de repente de todo lo que hacer. Sí que algo he hecho, o sea, no podemos decir que no se ha hecho algo, sí se ha intentado impulsar, pero no de la magnitud que se requiere, definitivamente. O sea, la investigación, en este caso, obviamente puede ayudarnos. Estamos hablando de que los últimos 5 años se ha revolucionado el manejo de un paciente diabético. O sea, de tal manera que en el último año ya se considera que la diabetes puede ser reversible, o sea, puede curarse, si se diagnostica a tiempo. Entonces, ya hay nuevos medicamentos, estamos hablando de la obesidad, los nuevos GLP-1, los análogos que han cambiado también, donde los pacientes pueden perder de peso de una forma segura. Los efectos secundarios siempre pueden estar presentes, ¿no? Pero en este caso, someterte a una cirugía de gástrica y todo esto te pone en un gran riesgo. O sea, no, son cirugías complejas, la desnutrición que después se presenta. Pero con los nuevos medicamentos que se han ido generando, todo eso ha cambiado. Entonces, todos los paradigmas que se tenían han cambiado para nada. Entonces, la medicina está revolucionando muy rápido. Un gran punto que vamos a tener aquí es el costo que se tiene. Eso es lo que va a limitar mucho. Hay nuevos fármacos, nuevos medicamentos, pero no está al alcance. Entonces, en este caso, es lo que sí tenemos que buscar esa parte de la prevención. Ya cuando estamos con el daño, pues desgraciadamente en este caso nuestro medio es que si tienes vas a poder tener una mejor atención. Y eso obliga a que el gobierno pueda hacer, digo, a mí me impresionaba el Sistema Nacional de Salud allá en España, porque cada barrio, casi digamos, cada colonia, en este caso, tenían un centro de atención primaria, y ese centro de atención primaria se centraba en atender a sus, vamos a decir, a sus 5 calles, a los 15, 10 calles que tienen su alrededor, ¿no? Entonces, la enfermera, el médico que tenía, solamente veía esa población. Entonces, estaban obligados a ver, ya revisamos todos, ya todos tienen todo su chequeo anual. ¿Sabes que detecté 40 diabéticos? Pues de esos 40 diabéticos, ¿cuáles son los más graves? A esos vamos a ir a verlos. Entonces, hacían campañas donde tienes tu cita, señora, y tienen que venir a su cita, ¿no? Entonces, como decíamos, claro, si tú tenías un diabético mejor controlado, pues evitabas que el sistema sanitario sería más caro, ¿no? Porque entonces ya no se te iba a complicar. Claro, estamos hablando de España, donde a lo mejor tiene eso, pero es la cultura. O sea, finalmente digo, ¿sabes qué? Mira, tengo un centro de atención primaria que veo que me va a revisar. Claro, también la preparación, también hay que pagarle bien a los médicos, ¿no? Es una labor también importante. Entonces, en este caso. Entonces, la cultura hay que mejorar, definitivamente. Pues muchísimas gracias, de verdad. Creo que también esta parte de compartir, de que nos compartes tu experiencia y de alguna manera nos ayudas a crear una conciencia diferente en las personas que lo ven. Agradecemos muchísimo a todas las personas en México, en el estado de Tlaxcala, y también las personas que nos ven en Centroamérica, Sudamérica, pues que de alguna manera esto nos ayuda a salir de la ignorancia, nos ayuda a quitarnos de los ojos y obviamente seguir buscando difundir y viralizar ese tipo de información, que es la información que necesitamos que se viralice, no traen bailando. Vamos a pasar a los consejos de oro. Esta es la parte favorita de nuestra audiencia, porque aquí es a través de los años de expertise que ya han desarrollado nuestros invitados, que nos comparten estos consejos, que ya nos has dado muchísimos, pero precisamente de manera puntual, ¿qué consejo le darías a un joven que quiere estudiar medicina o quiere dedicarse a las ciencias de la salud, pero aún no se decide? Mira, es interesante. Ahí en la universidad tenemos un sistema de elección. Entonces, los participantes llegan, los aspirantes, y se les hace una entrevista. Y justamente ahí es donde te das cuenta más o menos de lo que el joven puede llegar a tener si realmente le gusta. La medicina es una carrera muy linda, o sea, porque realmente es una carrera donde tienes un contacto directo con las personas, si es lo que te gusta, y en este punto, pues, tienes que tomar, la idea de que tus decisiones van a cambiar la vida de esas personas. Entonces, en el momento que tú vas a tomar la decisión de tomar la carrera de medicina, es porque en tu ser
tienes que tener la palabra responsabilidad. Entonces, ser responsable en tus hábitos, entonces ser responsable en tu persona, en lo que te vas a hacer. Bueno, claro, hasta que todas las carreras tienen eso, ¿no? Pero en este caso, medicina, pues sigue siendo una carrera en donde la decisión puede cambiar la vida de una persona, pero, o sea, no hablamos de que si le haces una casa más chiquita, más grande, o un puente más bonito, más cómodo, ¿no? En este caso estás hablando de que es la vida de una persona, o sea, el estado de salud de enfermedad es algo complejo. Entonces, yo les digo a los alumnos que en este caso eh, tienes que tener una convicción donde te gusta estar estudiando, donde sí te tienes que sacrificar una gran parte. Cuando les hacemos la pregunta crucial, ¿no? ¿Cuántas horas estudias al día? ¿Cuánto te gusta leer? No, pues sí. ¿Cuánto lees? Pues a lo mejor 1 hora al día. ¿Serías capaz de leer 10 horas diarias? O sea, porque finalmente tienes que leer un montón. Hay una frase, y se los digo a mis alumnos, el médico diagnostica lo que sabe. Entonces, ¿qué significa eso? Pues tienes que tener un montón de información en tu cabeza, porque, por ejemplo, tienes anemia, ¿eh? Llevamos con mi doctor Eduardo, hematólogo. Entonces, tienes anemia. El diagnóstico diferencial de anemia es brutal. O sea, finalmente, anemia puede ser una causa secundaria, causa primaria. Entonces, todo el mundo piensa que es la falta de hierro, pero es un montón de cosas. Entonces, si el médico solamente sabe que anemia es por falta de hierro, pues lo único que va a poder diagnosticar, entonces el tratamiento no va a ser lo que es del paciente. Entonces, el diagnóstico es lo que marca. Tú decías, entre más diagnósticos tienes en tu cabeza, más oportunidad tienes de mejorar la situación de esa persona. Entonces, leer es una parte. Entonces, ¿qué consejo es? Si te gusta leer, es la carrera que más vas a disfrutar. Si no te gusta leer, la vas a odiar. Bueno, puede pasar eso. Entonces, en un semestre llevas 6 materias, entonces tienes que leer 2 horas por cada materia, entonces 1 hora ¿no? Entonces sí, mínimo son 6 a 10 horas diarias que tienes que estar viendo. ¿Qué conlleva eso? Pues el sacrificio del tiempo, en donde pues si el sábado, el viernes ibas a ir con tus amigos normalmente al cine, a tomarte una cerveza y esto, en esta carrera tendrás que tomar la decisión de sacrificar ese punto. Ya llegarán, porque como le digo, llegará el momento en que te sientas pleno, en que digas, sabes que me voy a jugar fútbol, me voy de fiesta con mis amigos, voy de vacaciones, pero ya la responsabilidad ya la tienes, claro, ya llevas la trayectoria. En los primeros años definitivamente es una gran necesidad de tener esa constancia, esa disciplina, esta carrera, porque bueno, finalmente pues tu decisión puede cambiar la vida o la muerte de una persona, ¿no? Entonces puede incluir mucho en esa parte. Entonces, la carrera es muy linda, la carrera es muy sacrificada, y bueno, obviamente todo llega en este caso, ¿no? Entonces, mi consejo sería, pues, sí, claro, siempre informarte a lo que el médico se dedica, cuál es esa oportunidad. Pero si tienen ese consejo, pues vayan, si tienen algún médico conocido, pues vayan un día con tu consulta, vayan al hospital, revisen y que vean cuál es el papel del médico, ¿no? Muchos quieren ser cirujanos plásticos, eso también a los clientes ya han tocado, que quiere ser plástico porque es donde pueden cambiar, la verdad que no tienen, a veces no se tienen ni la idea de qué es lo que se necesita para llegar hasta allá, ¿no? Entonces no porque estudies medicina no se puede hacer especialidad tampoco, eso también está bien complicado de hoy. En México existe algo que se llama examen nacional de residencial, aspiran a ser especialistas, en donde 60,000 aspirantes presentan el examen al año y no más allá de 5,000 plazas hay. O sea, se quedan 50,000 personas sin poder ser especialistas. Eso es difícil, entonces no cualquier persona va a tener esa oportunidad. Hay que tener mucha actitud, coraje, disciplina, y ahí estoy hablando. O sea, finalmente sí es una carrera que te implica estudiar, como leer, prepararte, porque pues de alguna forma, bueno, creemos, y lo con algunos colegas, la inteligencia artificial va a ser muy difícil que el médico no pueda llegar a sustituir. Desgraciadamente, sí, va a sustituir muchas profesiones, con máquinas, con todo eso, ¿no? Pero el médico va a seguir siendo una atención con pacientes. Es muy difícil que una máquina pueda. Bueno, seguramente llegará, porque la tecnología es impresionante, pero creo que seremos una de las últimas especialidades que puedan ser relevadas por este punto, ¿no? Entonces no hay más como la experiencia, el cálculo fino de apenas, sí hay cirugía robótica, pero depende de que el cirujano sepa
cuál es la experiencia de ver pacientes, te sigue dando. Desde Sócrates, que la única manera de aprender medicina es ver pacientes, o sea, estar en contacto directo. Los libros sí te dan la base, pero ver pacientes es lo que te cambia, ¿no? No es una receta de cocina de las enfermedades. Entonces, en este caso, sí es una carrera linda, sacrificada, y que se disfrutará del momento que si tú así lo quieres, lo vas a disfrutar mucho. Totalmente, qué padrísimo, me gustó muchísimo. Me hacía recordar una frase que decía que la mitad sí, más bien la mitad de la cura está en un buen diagnóstico, ¿no? El 50% de sanar está en un buen diagnóstico. Y creo que precisamente me quedo con lo primero que comentabas, o sea, el médico receta lo que sabe. Me impactó demasiado porque realmente esa necesidad imperiosa de capacitarse, y no solo los que están con la aspiración de estudiar, sino los médicos vigentes, ese compromiso con la sociedad, de seguirse preparando cada día porque las enfermedades evolucionan, la sociedad evoluciona, la medicina obviamente tiene que evolucionar. Sí, lo que decía, los últimos 5 años, o sea, estamos hablando que sí, los últimos 5 años han cambiado nuestra práctica médica, bueno, en relación a mi especialidad, ¿no? O sea, los nuevos fármacos, las nuevas terapias, pues ya no, antes hablamos de detener el daño, de ya no avanzar, antes estamos hablando de revertir el daño. Entonces, esto es algo lindo, porque estás emprendiendo una medicina que ya puede ser reparada, ¿no? Entonces, en este caso, y evitar o retrasar el envejecimiento también se tiene ahora mismo. Hay nuevas. Y bueno, también en esta parte, pues lo importante que es prepararse y en este caso, pues tener aquí trabajo en equipo. Yo creo que esa parte nos sigue faltando y nuestra sociedad así lo veo. Yo lo veo. Tuve la oportunidad de estudiar fuera del país, donde la cultura es diferente definitivamente y el trabajo en equipo lo notas. O sea, para que un hospital pueda llegar a tener tal renombre es porque trabaja en conjunto, o sea, porque no hay individualidades. Claro está que hay ciertas personas que siempre van a destacar, pero para que esas personas destaquen es porque hay un trabajo en equipo muy, muy tremendo. Y aquí nos hace falta mucho eso. Yo he intentado, y la verdad, si soy franco, con algunos compañeros, en ese momento, cuando yo regresé de España, tuve casi 10 años fuera, entonces en este caso regresé y era difícil de repente, empezar, ¿no? La trayectoria me costó mucho trabajo. Y en este caso, el trabajo en equipo, ya creo que también es otra de las partes que tenemos que difundir para que todo fluya y de alguna forma se consoliden las cosas. Y en este caso, pues podemos cambiar todos los paradigmas que se tienen y mejorar la salud poblacional. Entonces, sí depende del médico de atención primaria, depende del nutriólogo, depende de los médicos especialistas, y de que diferentes especialistas se pongan en consenso y se difunda la información, ¿no? Entonces, trabajar de una forma unilateral va a ser bien complicado. Entonces, esa parte también va a formar al médico en los años venideros. Entonces, hay que fomentar, o sea, creo que en nuestro país algo le falta y de repente sí es toda la guía profesional es muy, muy, muy marcado. Entonces, hay que romper ese paradigma y pues empezar a trabajar en equipo. Totalmente, pues al final estamos en el mismo lado de la cancha, ¿no? Exactamente. Estamos en el mismo equipo. Vamos a pasar a las últimas 3 preguntas. La verdad es que nos hemos visto demasiado nutridos con toda la información que nos has compartido, mi querido amigo. Y precisamente, ahorita nos gustaría que nos contestaras con tu experiencia y tu punto de vista. ¿Qué diferencia a un médico comprometido a otro? La diferencia, pues, es en la responsabilidad las cosas que se tienen. Hay otra frase, ya tenía una, ¿no? La única, digamos, que sabe, la siguiente es, trata al paciente como te gustaría que te tratara. Ayer tuve justamente una paciente, una chica de 32 años de edad que tenía una enfermedad reumatológica, en donde son enfermedades súper agresivas. En este caso, tu cuerpo te desconoce y entonces te empieza a atacar. Y ataca lo que es la circulación, o sea, los vasos, las arterias se inflaman, ¿no? Entonces, en este caso, va a una institución pública y le dice, pues, ¿sabes qué? Necesito tratamiento. Si no lo haces ahorita, a lo mejor en 6 meses el desenlace puede ser fatal, ¿no?
Y solamente por decirlo de esa forma, o simplemente por darle ese peor panorama, que sí, a lo mejor como médico sí lo tienes que hacer, pero tienes que tener esa forma, esa pequeña forma humana de transmitir lo que puede llegar a suceder, ¿no? Entonces, el hecho de que le digas, pues, tu tratamiento no sabemos si va a funcionar y en 6 meses a lo mejor vas a perder tus riñones, vas a necesitar diálisis, esa persona puede entrar en depresión, esa persona puede cambiar y la depresión baja sus defensas y produce más cortisol, o sea, provoca otras cosas, ¿no? Entonces, el médico, yo creo que la gran diferencia de un médico a otro es la forma humana que tienes que atender, ¿no? También allí en la universidad tenemos un área de simulación en donde no solamente buscamos que curen a los enfermos, sino también que sepan dar noticias. Entonces, en este caso, que asuman la responsabilidad que su decisión tomó, ¿no? Entonces, hacemos un examen bastante padre, donde tenemos una cámara de ejercicio, ¿no? El paciente está ya de edad de simulación, todos los profesores, estamos viendo cómo se desempeña. Y entonces en ese momento, pues toma una decisión, dice, ¿sabes qué? Pues pone 10 unidades de insulina, ¿no? Y de repente pues, hacemos que no es lo correcto, el paciente se desmaya, pierde el conocimiento y ahora le actúa. Entonces en ese momento también ponemos que algún familiar se quita, ¿no? De repente familias salen corriendo, porque la escuela de actuación nos ayuda, ¿no? Y entonces de repente sale que tengo la mamá, ¿no? Mi hija. Entonces te das cuenta de que cómo reaccionas tú ante haber tomado una decisión que a lo mejor no la analizaste, si se te hizo fácil. Entonces en este momento también les dices, a ver, asume lo que hiciste, a ver, ¿cómo le explicas a ver que tu decisión tomó, que pasó esto, ¿no? Que el paciente casi se muere por haber tomado esa decisión, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Y si hemos hecho casos tan trágicos que de repente la persona fallece, entonces ahora transmite eso, ¿no? Y llegamos clásico y ponemos también en representación el médico clásico enojón, que regaña, que trata mal a los compañeros, para que ellos se den cuenta de esa diferencia, ¿no? Dice el doctor Abajex, que trabajaba en la universidad, dice, tú vas a ser el doctor bueno y yo el malo. Yo no puedo hablar de mi forma de ser, ¿no? mi información, pues tampoco me dio eso, ¿no? Claro, cada quien tiene su experiencia y si hay compañeros que sí la pasaron fatal en sus residencias, con visión de especialidad, porque pues sí te toca sufrir, ¿no? La verdad que yo no tuve esa parte, ahora mi información fue distinta. Entonces, aquí hay clásico que cuando estás en la residencia, pues las guardias de 24 horas y 48 horas no duermes y te tratan mal y dentro de cuando empiezas la carrera de residente en el primer año, te toca ir por las tortas, no entras al quirófano hasta que estés en tercer semestre. Entonces, sí hay una gran diferencia de cultura. Entonces, en este caso, eso va marcando. Y pues bueno, en este punto, creo que sí, distinguir un médico tan bueno, no es el que sabe, sino no es digamos, el que más estudia, sino por eso te decía que la inteligencia artificial no va a poder todavía cambiarse para esa parte del trato humano. Eso es la bioética y la relación médico-paciente va a ser, es fundamental para que un paciente. Entonces, por el caso del ejemplo de ayer, ¿no? Entonces te va a ver tranquila, la situación es esta, vamos por un buen camino, el tratamiento está dando resultados, claro que ha dado un buen seguimiento. Entonces, el simple hecho de que tú como médico, de hecho, como nos ha pasado, ¿no? Cuando yo en la universidad me iba a ver a mis hijas, tengo que ver al pediatra, te asusta. Y ya más con que el doctor me diga, sabes que no te preocupes, tiene buen peso, tiene buena talla, aunque no quieran comer, eso etapa, se va a ir, ya te mantiene tranquilo. Bueno, ya lo reviso el profesional, ya lo reviso esta persona que ya me mantiene tranquilo. Porque si no, pues ya te haces un mundo y ya en la cabeza, ya tiene la anemia, y ya no se me va a enfermar. Todo eso, entonces, esa parte creo que es lo más esencial. Entonces, no solamente en la carrera se les tiene que enseñar de los libros, sino también eso, que mantengan esa esencia humana. Entonces, creo que eso prácticamente sí podemos definirlo, ¿no? Es el trato humano contra el trato de vida a las personas, no como pacientes, como una persona íntegra, donde es la parte mental, la parte emocional, que es fundamental para que la situación. Yo lo veo en mi contexto, tengo pacientes en diálisis, todos tienen diálisis, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay que una persona la veas perfecta y otra persona que la veas que se está derrumbando? Su estado emocional, su estado de la familia, el gran apoyo que tienes, y la actitud que tengas ante eso. Entonces, tú tienes que fomentar eso, actitud en los pacientes para también cambiar. La medicina te va a ayudar, pero la actitud y lo emocional definitivamente
juega un papel fundamental. Entonces es lo que realmente creo que debemos de mantener en este caso, la parte humana. Me encanta muchísimo. Creo que habla también mucho de tu ética profesional que has manejado. Creo que eso es sumamente importante, no solo ser excelentes profesionistas, sino excelentes profesionales, no perder la calidad humana, porque antes que ser un profesionista, somos humanos, ¿no? Entonces, qué padrísimo. Y nos gustaría que nos comentaras, penúltima pregunta, ¿qué piensas de estos espacios que hemos creado para precisamente mejorar la comunicación, crear conciencia a las nuevas generaciones? Claro, son fundamentales. Ya nadie ve la televisión. Todos tenemos nuestro celular, tenemos la tablet y todo eso. Creo que sí es importante. Yo me entero de muchas cosas justamente en el camino, cuando veo algún podcast o lo estoy escuchando o veo las entrevistas muy cortas de todas esas personas que se conocen como influencers de repente. Pero creo que sí es importante y sí tomar temas que son de relevancia para todo el mundo, ¿no? Yo lo veo con mi hija, entonces todo el tiempo de repente sí viendo, digo, a ver qué ves, ¿no? Entonces sí, el contenido de alguna forma es relevante. Desgraciadamente estas plataformas pueden tener un doble significado, ¿no? Se busca simplemente lo que es la remuneración económica, porque tengas cuántos likes, cuántas vistas y todo eso. Pero creo que sí es una gran responsabilidad y realmente felicidades por intentar hacer este tipo de programas en donde sí vengan las personas que tenemos esa necesidad imperiosa de transmitir lo que vemos en nuestro mundo, ¿no? De repente, ¿sabes qué? Pues sí, yo que estoy en esta parte de la nefrología y estoy viendo que los pacientes están llegando muy tarde, hay que hacer algo, ¿no? Entonces sí, de alguna forma que se vayan con la noticia, que se vayan con la idea de las palabras de revísate. No, chécate, eso así, más allá, si hay antecedentes en tu familia por enfermedades ya metabólicas, pues haz un chequeo pronto, hay que revisar si siempre un tratamiento oportuno va a cambiar todo este tema. Entonces, creo que la cultura sí es importante que la podamos ir modificando, moldeando a las nuevas generaciones. Y sí, o sea, definitivamente es algo que se necesita. O sea, finalmente sí que estos medios digitales permitan llegar a muchas más personas y que permitan encontrar la respuesta que a lo mejor están buscando y entonces en esta la pueden encontrar. Entonces hay que tener, claro, tiene una responsabilidad brutal, ¿no? ¿Qué información vamos a difundir? Porque también ha tocado, yo he visto estos influencers, también colegas nefrólogos, que realmente en qué momento tienen para estar, no perder el tiempo, pero definitivamente que den consejos, pero consejos intermedios, ¿sabes? O sea, que siento que muchos de estos personajes que están, te doy un gancho para que yo te atraiga como paciente o te atraigo para darte un tratamiento que no. Pero creo que esa parte también confunde mucho a los pacientes. Entonces, bueno, a las personas en general. Entonces, somos muy responsables de la información que vayamos a dar en estos medios y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Es algo magnífico, hay que difundir para que también los jóvenes se den cuenta de lo que es el mundo real, porque también estas plataformas también te pueden poner escenarios que no pueden llegar a tus manos. Entonces, sí tenemos que tener un panorama importante, ¿no? Entonces, pues qué bueno que lo están haciendo ustedes, la verdad. Es algo súper importante. Sí, la responsabilidad, como les decía, es alta. Entonces, pues, hay que seguir con esto y sobre todo para moldear a los jóvenes, ¿no? Todavía no soy tan viejo, pero sí, ahorita que estoy dando clases, sí lo veo, lo difícil que es que los jóvenes estén construyendo un futuro, pero un futuro que no está todavía bien cercano a la realidad, ¿no? Entonces tienen que ver las realidades con las que nos enfrentamos para que ellos sí realmente se transformen en el camino. Muchísimas gracias, de verdad. Por favor, ayúdenos a que se pueda viralizar. Doctor Mario Jiménez Hernández, el valor agregado del canal son ustedes, que vienen y comparten con nosotros, que nos aportan tanto valor, que obviamente hacen crecer nuestro acervo cultural, no solo a nosotros, a todas las personas que nos ven. Y nos gustaría que nos comentaras a qué próxima persona, empresario, emprendedor, líder de opinión popular, deberíamos invitar a este espacio. Hablando justamente de la necesidad imperiosa de moldear a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros niños,
yo te invitaría, la verdad, te recomendaría, no, que sea mi esposa. En este caso, a la maestra Adriana Maldonado. Ella es la directora general de Kinder, y en la ciudad de Apizaco. Hay un kinder y una primaria que están bajo su responsabilidad. Entonces, la verdad, ella como mamá, como educadora, como directora, pues tiene una responsabilidad brutal, ¿no? Es lo que siempre digo cuando llegamos acá, platicamos de todo esto, de la necesidad que se tiene para poder de alguna forma transmitir el conocimiento, la formación, porque en este momento es una formación integral, ¿no? Y los niños, nuestros niños tienen que empezar a ver cómo es su mundo, porque es un reto canijo con lo que tenemos con tanta tecnología, con tanto bombardeo de información. Entonces, en este caso, pues creo que ella sea una persona que nos aportaría mucho en cuanto a la necesidad que tenemos como papás, la educación de nuestros hijos, y bueno, obviamente que ella como formadora de jóvenes y de niños, bueno, de niños, bueno, está bien, ¿no? Pero sí de cómo tenemos que modificar nuestra educación en este caso. Entonces, sí, y también obviamente como empresaria en este punto, ¿no? Lo importante es que es mantener una adecuada política, reputación. Obviamente tienes que para que tú puedas enseñar tienes que ser un ejemplo, ¿no? Entonces creo que de alguna forma sería una excelente opción. Totalmente, muchísimas gracias. Pues sí, claro que sí. Adriana Maldonado. Y pues va a ser un gustazo tenerte aquí. Claro. Obviamente, creo que esa es la base. Muchas veces decimos, pues es kinder, es primaria. No, es la base. Es la base, es la estructura social, emocional que van a tener los niños. Porque al final, a ver, usted es el doctor, tú eres el doctor, amigo. Yo había leído que de los 3 años a los 6 años es donde se perda, Sí. En gran parte cómo pensamos y cómo razonamos. Sí, son una esponjita los niños. En ese momento todo lo que vean puede cambiar su mundo. O sea, lo que lean, lo que escuchen, todo. O sea, ellos aprenden por la imitación también, ¿no? Entonces, ellos nacen nuevamente en blanco, y todo lo que van formando depende de su mundo. Como papás, obviamente somos grandes responsables en esa formación. Sí, la escuela te ayuda, pero los papás tenemos que también aprender a educar. Y nadie nos enseña eso. Sí, Nadie. la verdad es que De repente, pues sí nos dedicamos, le damos toda esa responsabilidad a la escuela. Y entonces, bueno, obviamente sí es un trabajo tremendo. Totalmente. Sí. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias por compartir. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, y pues siempre será un gusto estar aquí. Si hay alguna otra oportunidad. Claro que sí, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a toda la comunidad que nos acompañó hasta este momento, esperamos que haya sido de agrado para ustedes. Los invitamos a que estén pendientes para nuestros próximos capítulos, y si gustan dejar algún comentario con gusto, lo responderemos. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo.